Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Abo Guzmán. Gracias por escucharlo. Si estás viendo este episodio a través de YouTube, te invitamos a darle suscribir a nuestro canal. Y si lo estás viendo a través de alguna otra de las plataformas de audio, pues también síguenos por ahí. De esta manera te van a llegar las notificaciones cuando esté listo un nuevo episodio. Y al final de que escuches esta reflexión, yo te invito a que si ha sido de bendición para tu vida, si ha fortalecido tu vida espiritual, pues lo compartas con tus amigos y tus familiares para que también puedan ser bendecidos, ¿sale? Iniciemos. Varios amigos míos que son cristianos me recomendaron la película La Resurrección de Cristo. En síntesis, la película pues nos muestra lo que vivió el tribuno Clavius al ser delegado como el detective romano encargado de investigar la resurrección de Cristo. Acepto que soy un despistado y por lo mismo pues no traía esta película en el mapa. En fin, seguí el consejo de mis amigos y la vi. Uno de estos amigos escribió el siguiente comentario. Este comentario era acerca pues de esta película. El tribuno Clavius somos cada uno de nosotros que hemos conocido esa historia del Mesías resucitado y ha cambiado nuestra manera de pensar y vivir. Y sí, estoy muy de acuerdo con ello. Ese es el pensamiento que me deja la película, sobre todo cuando al final alguien le pregunta a Clavius que si cree en la historia del Mesías y en su resurrección, y él responde: solamente sé que nunca seré el mismo que antes. Se me hizo una manera muy inteligente y además real de definir lo que debió pensar ese tribuno al verificar una evidencia tan complicada de digerir para alguien que recién tuvo contacto con Cristo, igual como lo fue para otros tantos de aquellos más de 500 que fueron testigos oculares de esos hechos. Ahora, pienso en esto. Si para ellos fue difícil, imagínate para nosotros que no somos testigos oculares de la resurrección y la ascensión de Cristo. Y claro, si ya te has convertido al cristianismo, me podrías decir con unos golpecitos de pecho: la Biblia lo dice y yo lo creo. Y está bien, por tal razón yo también lo creo. Pero si somos honestos, saliéndonos de ese esquema de la fe, resulta complicado comprender el hecho portentoso de la resurrección y todo su significado en el cristianismo. Sin embargo, somos unos afortunados de la gracia, porque hemos tenido la dicha de que el Espíritu de Dios rompa el corazón de piedra que nos cargamos por ahí cada uno de nosotros. Ahí se rompe la cortina de humo que nos mantiene ciegos ante la realidad del Rey de Gloria, Jesucristo. Como aquel velo que se rompió aquel día que Jesucristo murió en la cruz. Ahí, cuando Dios rompió todo eso que nos estorbaba para disfrutar de su presencia, ahí Dios abrió la puerta para darnos la posibilidad de andar en un nuevo camino, en una nueva visión. Y eso lo cambia todo. Y aun cuando al principio de nuestra vida cristiana no podemos entender a la perfección todas estas cosas, ahí, de pronto, al ser transformados nuestro interior, al ser transformado nuestro interior, sin saber cómo, podemos decir en esos momentos: solamente sé que nunca seré el mismo que antes. Y aunque es cierto que este asunto de la resurrección se cree con fe, también debemos decir algunos datos interesantes al respecto. Leía un documento sobre cómo piensan los historiadores sobre la resurrección. Este documento es de Ben Esmart. Ya nada más con el apellido te puedes dar cuenta de que es un documento inteligente. No te creas. Ben Esmart es colaborador en un movimiento cristiano estudiantil allá en Australia. Él nos comenta que hay una serie de criterios que los académicos utilizan para evaluar la confiabilidad de una fuente. Estas herramientas son 3 criterios importantes que debemos considerar, y en el caso de la resurrección no es la excepción. Veamos estos 3 criterios. Estos 3 criterios son, primero, el criterio del testimonio múltiple. Si un evento en la historia solo es registrado por una fuente, es más difícil saber si realmente sucedió.
Pero tan pronto como existen varias fuentes independientes que relatan lo mismo, tenemos una indicación mucho más segura de que el evento es confiable. En la Biblia tenemos 4 relatos principales de la resurrección. El primero son 4 está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Básicamente los 4 evangelios. Los historiadores tratan estos documentos como fuentes primarias independientes. Hay algunas personas que señalan que existen diferencias entre estos 4 relatos. Por ejemplo, en el relato de Mateo, él registra a 2 mujeres como los primeros testigos de la resurrección. Esto está en Mateo 28:1 por si quieres buscarlo. Pero Marcos registra a 3 mujeres. Esto está en Marcos 16:1. Y Lucas menciona a 3 mujeres entre otras. Dice así, esto está en Lucas 24:10. Sin embargo, esto más que sea una discrepancia, en realidad los historiadores ven eso como una indicación de que podemos confiar en estas fuentes. ¿Por qué? Te has de preguntar. Bueno, porque nos demuestran que los autores no han colaborado entre sí. Los autores no han colaborado entre sí. Los autores no se han agrupado y han dicho, será mejor que aclaremos nuestra historia. Vamos a precisar los detalles. Estas pequeñas diferencias muestran que se trata de fuentes independientes, que nos dan múltiples atestaciones de los mismos eventos. Es una demostración se le llama corroboración sin colaboración. Es una demostración, lo voy a volver a repetir, de corroboración sin colaboración. En términos de historiografía, la presencia de esas pequeñas diferencias, aunque coinciden en los puntos principales, debemos de decirlo, todo esto es en realidad un fuerte indicador de autenticidad. Número 2, ahí Ben Esmar también nos dice el criterio de las fuentes tempranas. Otro factor muy importante a considerar es el periodo de tiempo entre el momento en que ocurrieron los eventos y el momento en que se escribió la fuente. Cuanto menor sea el intervalo de tiempo, mejor. Generalmente se considera que Marcos es el primer evangelio escrito entre 30 y 40 años después de la muerte de Jesús. Si piensas que esto es demasiado tiempo, debes considerar que en realidad es un lapso de tiempo extremadamente corto para las biografías antiguas. Por ejemplo, Alejandro Magno. La mejor biografía que tenemos de su vida fue escrita 400 años después de su muerte. Y ese tipo de lapso de tiempo es muy común cuando hablamos de historia antigua. ¿Qué tal, Este lapso de tiempo es 10 veces más largo que el del Evangelio de Marcos. Bart Ehrman, un erudito que se describe a sí mismo como un agnóstico con inclinaciones ateas, comentó lo siguiente. Con respecto a Jesús, dijo él, tenemos numerosos relatos independientes de su vida en las fuentes que se encuentran detrás de los evangelios y los escritos de Pablo. Fuentes que se escribieron en arameo, la lengua nativa de Jesús, y que pueden ser fechadas tan solo a 1 o 2 años de su vida, antes de que la religión pasara a convertirse a convertir más bien a múltiples de paganos. Fuentes históricas como esas, dice él, son bastante asombrosas para una figura antigua de cualquier tipo. Entonces fíjense cómo este historiador ratifica esto. Ahora veamos cómo sigue diciendo este escritor del documento, que dice criterio de dificultad. Este otro punto es, como muchos saben, la historia generalmente es escrita por los victoriosos y ellos deciden qué incluir y qué excluir. Así que, naturalmente, las fuentes tienden a incluir cosas que las hacen lucir bien y pues omiten aquellas que las hacen lucir mal. Entonces, cuando un historiador ve que un escritor antiguo incluye algo que los hace quedar mal o los avergüenza, pues de alguna manera, es una fuerte indicación de autenticidad. ¿Por qué alguien inventaría algo que los ponga en una posición difícil?
Eso es precisamente lo que vemos en los primeros relatos de la resurrección. Por ejemplo, los 4 evangelios registran que las primeras personas que se encuentran con el Jesús resucitado son mujeres. Puede que eso no nos parezca significativo, y sobre todo en esta época, pero de acuerdo a los estándares antiguos es algo sorprendente. En el contexto patriarcal del primer siglo, las mujeres no eran consideradas testigos confiables. Lamentablemente, el testimonio de las mujeres se consideró tan inútil que ni siquiera se les permitió servir como testigos legales en un tribunal judío. En resumen, si la historia escrita de la resurrección fuera ilegítima, las mujeres no habrían sido incluidas en la historia, especialmente como las primeras testigos presenciales. No. Si la historia hubiese sido inventada, los primeros en encontrarse con el Cristo resucitado hubiesen sido Pedro, Juan o un centurión. Créanlo, tenlo por sentado, ¿verdad? Esta es una de las razones por las que aún los historiadores seculares consideran que los relatos de los evangelios tienen un valor histórico real. Estas no son solo historias míticas inventadas siglos después de que Jesús caminara sobre la tierra. Este documento que les comenté ahorita, algunas palabras de este documento de Bart Esmart, concluye diciendo: mucha gente hoy piensa que no podemos confiar en los relatos de la vida de Jesús, pero las herramientas de la historiografía moderna cuentan una historia completamente diferente. Esto nos da una buena razón para tener confianza en los evangelios, no solo sobre la base de una fe ciega, sino sobre la base de una buena evidencia. ¿Cómo ves? Muy interesante todo esto, ¿no? Aún así, debemos decir que lo más poderoso que hace que creamos en la resurrección de Cristo es esa transformación evidente de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Me voy a salir un poco del tema de la resurrección. Creo que puede ser útil para algunos esto que voy a decir. Brevemente, como dato adicional, hubo una imagen en la película que me tocó y fue una escena muy bien cuidada y dirigida donde Jesucristo sana a un leproso. La actuación ilustra una compasión, un amor inexplicable y maravilloso. Yo no sé qué tanto estudiaron y ensayaron esa escena, pero en verdad me tocó. Me hizo reflexionar en cuántas veces Dios ha sanado mis heridas, desde mi niñez, las que recuerdo y las que mi mente autobloquea para no dañarme más. Tengo heridas y sé que tú también las debes de tener. Todos las tenemos. Están ahí en nuestra alma y duelen, y de todas ellas nos sana nuestro Cristo. Sé que todos quisiéramos sanidad física de enfermedades que tenemos en ocasiones, y a veces Dios sana, a veces no. Yo tengo la experiencia, y algunos de ustedes conocen ese testimonio de haber sido sanado y sacado del lecho del dolor y de la minusvalidez. Dios así lo quiso. Sin embargo, también me ha tocado permanecer con secuelas de aquella enfermedad. Así también Dios creo que pues así es que Él quiere que así lo viva. Pero Dios lo que sí sana, y eso debemos de recordarlo siempre, Dios lo que sí sana y lo sabe hacer muy bien cuando le entregamos a Él nuestras dolencias del alma, es todo aquello que duele ahí adentro, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Todo ello lo sana, toma su tiempo, pero lo sana. Y somos transformados. Igual que aquel tribuno. Es muy, muy bonita esa frase final de esa película. Con respecto a la resurrección y su importancia en la fe cristiana, hay un dato adicional que debemos considerar. La resurrección de Cristo no solo nos transforma y nos da una nueva vida espiritual, sanando todo nuestro interior, incluidas las heridas.
Cristo venció la muerte, y no solo la muerte espiritual, sino la muerte física. Y con eso nos da a nosotros la garantía de en un futuro poder estar con Él en la gloria. Con cuerpos resucitados, no solo un alma resucitada. No seremos solamente como unos fantasmas allá en esos cielos nuevos y tierra nueva. Seremos resucitados y estaremos caminando, respirando, viviendo en todo nuestro esplendor. La Biblia no solo nos da códigos morales que preservarán nuestra vida física, no solo es para vivir una vida piadosa, placentera y llevadera aquí en la tierra. Los cristianos no solo somos personas bien portadas, hemos sido transformados para más que eso. Hemos sido transformados porque un día estaremos en alma y cuerpo allá en la gloria, viviendo vidas verdaderamente plenas. Así como por Adán todos pecamos y tenemos el destino de la muerte, así ahora por Cristo todos seremos vivificados. En eso encontramos nuestra esperanza y nuestra satisfacción. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Así dice la palabra. Cristo verdaderamente ha resucitado y verdaderamente nos resucitará. Nuestra vida tiene sentido en la esperanza que tenemos de un día resucitar. Así que, ¿cómo estamos viviendo esta vida? Con esa transformación latente que Jesucristo hace en aquel que cree en Él, sabiendo que al final vamos a resucitar. ¿O estamos viviendo así como si nada pasara ahorita y como si nada fuera a pasar cuando Él regrese? Yo espero que sea lo segundo, tanto para ti como para mí. Espero que sea lo segundo. Y bueno, que así sea. Nos va a ir bien. Dios les bendiga.